Muchísimas gracias. Llegó a la conclusión, después de analizar más de 20 países, que en los sistemas concursales vigentes, con las legislaciones que tenemos en la actualidad, luego de la quiebra, los acreedores quirografarios solamente recuperaban algo parecido a un cero. Y que el patrimonio del deudor se liquidaba entre los acreedores privilegiados y así todo no alcanzaba para pagar a todo el mundo. Como si esto fuera poco, recuerdo yo cuando estudiaba esta materia, en la Facultad de Derecho me tocó cursar en la cátedra del profesor Héctor Alegría, un maestro de Derecho Comercial y concursal argentino, uno de los autores de la ley 19.551, que precedió la ley que redactamos con el doctor Rivera, 24.522, que la suplantó, y que en la mesa de examen solía preguntar, defina usted lo que es la quiebra. Y nosotros estudiamos las definiciones que había traído toda la doctrina, decíamos, es el procedimiento judicial colectivo a través de la cual un deudor que se encuentra en estado de cesación de pagos por impotencia patrimonial para hacer frente a las obligaciones con los bienes disponibles y los medios de pago, y recurre y se liquide el patrimonio para repartir todos los... Y todo decíamos. Y la definición de Vivanti, la definición de Rocco, y el profesor Bonifaz, y él decía error, error, error. Y ya cuando no sabíamos ya qué decir, bueno, el profesor Cámara ve en la quiebra también, no. Y el profesor Argeri dice que la quiebra, no. Entonces uno ya rendido decía, está bien, profesor Alegría, dígame, dice, no, está muy bien, sus definiciones están bien, pero le voy a decir la única verdad. La quiebra es el proceso judicial, coactivo, por el cual se lleva adelante la liquidación forzosa de los bienes de propiedad del deudor fallido para que su producido sea repartido equitativamente entre el síndico y sus abogados. Es decir, nunca hubo satisfacción con el tema de la insolvencia. Ahora, ¿de dónde venimos? Porque si el patrimonio es la prenda común de los acreedores, pues acá estoy, este es mi cuerpo, hagan de mí lo que quieran. Y lo cierto es que no necesariamente es así. Ya desde siempre en el derecho hubo la idea de que podía haber un régimen de preferencias para el cobro. Es decir, con lo cual, el privilegio no es más, es la manera más sencilla, y esto lo digo porque es común a Costa Rica, a El Salvador, a Brasil. Es decir, no es nada más que esto, un derecho preferente que altera la igualdad de la garantía patrimonial. Esta garantía para el común de los acreedores es alterado por una circunstancia que se llama privilegio o preferencia. Y la gran discusión que hemos tenido durante años en la doctrina y que nos ha enfrentado es, ¿qué es este privilegio? Dígame esto que nos desvela a los juristas, que parece que si no lo sabemos, no conocemos el instituto, que es cuál es su naturaleza jurídica. Si no sabemos cuál es la naturaleza jurídica, no vamos a poder saber las cuestiones que se derivan y que son consecuencia de esta identificación de naturaleza jurídica. Es un derecho real, es un derecho personal, es simplemente la calidad que tiene un derecho. Bueno, en la Argentina, señores, hemos probado de todo. El Código Civil de Vélez Sarsfield, que dejó de regir y que quedó derogado el 1 de agosto del año 2015 y que rigió entre nosotros por más de 150 años, el privilegio tenía carácter subjetivo. Era un derecho del acreedor a cobrar preferentemente un crédito que tenía. En la ley de quiebras, cuando se sancionó, y así se mantuvo incluso en la ley 19.551, cuando en el año 1995, con el profesor Rivera tuvimos que redactar la nueva ley de quiebras de Argentina, dijimos esto no es así. En realidad, en el proceso concursal, donde todos concurren ante la escasez, no importa el sujeto. En realidad lo que se está tratando de ver es cómo se distribuye el patrimonio del deudor entre todos sus acreedores y el privilegio o el grado de prelación estará dado en el crédito, sin importar quién es su titular. Y de allí que se estableció que era un concepto de carácter objetivo en principio, con alguna excepción de subjetividad.
El nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, sancionado en el año 2015 y con vigencia a partir del 1 de agosto del 2015, establece claramente que el privilegio es una calidad del crédito y respeta el régimen de objetividad. ¿Cuáles son las notas distintivas bajo el derecho argentino de los privilegios? Que seguramente serán comunes a las que tienen todos aquí en Costa Rica. La legalidad. Los privilegios solamente son creados por ley. Las personas no pueden crear los privilegios, son accesorios, se extinguen con el crédito, una cosa muy simple, son excepcionales, porque están fuera de la garantía común, incluso en materia de temporalidad. Yo puedo tener una preferencia en el cobro más allá de la temporalidad de mi competencia respecto de los otros créditos que concurren. Es indivisible. El privilegio es indivisible. Se tiene, es una calidad de ese crédito y el bien o la cosa o el crédito sigue subsistiendo más allá de su privilegio. Y es objetivo. Proviene del crédito y no proviene del sujeto en principio. Es decir, ahora está todo bastante relativizado y vamos a ver si es verdad o no es verdad. La primera pregunta es, ¿por qué debería haber privilegios? Si cada vez queremos más democracia, cada vez queremos más igualdad, cada vez queremos socializar de una manera más amplia las pérdidas. Y pueden existir muchos motivos. Pueden ser cuestiones vinculadas al titular del crédito. El privilegio se puede establecer en función de un titular del crédito. El legislador decide que hay determinadas personas que cobran antes. Por ejemplo, el fisco o el Estado. Por razones vinculadas al crédito en sí mismo, que puede estar dado por el financiamiento, el caso de la hipoteca, de la prenda. Por razones vinculadas al proceso, el caso de las costas del proceso, los gastos de conservación y gastos de justicias. Por razones vinculadas al bien, porque ese bien es necesario que sea protegido porque está vinculado con los sujetos o con los créditos a los cuales están ligados. Por razones vinculadas a la actividad. La actividad necesita privilegiar determinadas situaciones o excluirlas para permitir que se pueda llevar adelante. Por ejemplo, el caso de los privilegios aeronáuticos y marítimos. El sentido es que se cumpla con la expedición. Y por eso el rango es absolutamente inverso al del resto de los privilegios, porque aquí no se trata de preservar el crédito, sino que el objetivo es que la actividad se lleve adelante y que se cumpla la expedición. Por razones de equidad, por interés del Estado, el caso de los créditos fiscales, por compromisos internacionales, lo que se refirió en el primer día la profesora Boquín al hablar de los tratados de derechos humanos y especialmente la Convención de los Derechos del Niño y los Adolescentes, y por voluntad del legislador. Esa famosa razón jurídica que es ¿por qué este crédito tiene un privilegio? Y el legislador dice, ¿sabe por qué? Perché mi piace. No te enojes, legislador, fue un chiste. ¿Qué clase de privilegios conocemos? Comunes a todos. Privilegios generales, privilegios especiales y otras preferencias que no sabemos si llaman privilegios o que la ley no llama privilegios en sentido técnico, pero que son preferencias. Son créditos que se pagan antes, como es el caso de los gastos de conservación y justicia, los créditos que tienen un pronto pago en la República Argentina, un régimen, hay determinados créditos laborales que se pagan sin verificación y se llaman créditos pronto pagables, y si bien no están mencionados en la lista de privilegios, son una preferencia que consisten en un privilegio en sentido lato que el acreedor tiene para cobrar en preferencia del resto. Nuevos créditos por los derechos humanos, los intereses en algunos casos que están protegidos también por el privilegio. Y una cuestión nueva, los que pueda resolver otra novedad en la Argentina. En la República Argentina, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 3 establece que los jueces deben resolver, ¿no es cierto?, con decisiones razonablemente fundadas y se rompe el principio estricto de legalidad para hacer ingresar al Código Civil y Comercial de la Nación en una concepción de justicia por valores, donde el juez tiene la posibilidad
y está facultado legalmente, no solo para integrar el contrato, no solo para obligar la continuación, no solo para obligar la conducta de las partes, sino también para poder tomar resoluciones en base a la equidad, a la interpretación de la ley y no estrictamente en el principio de legalidad. Sabemos bien que los privilegios en sentido técnico son generales o especiales. Los generales tienen preferencia sobre la masa de dinero que se obtiene cuando se liquidan los bienes y los especiales tienen un asiento o un bien asiento que es el que responde con ese producido para el pago del crédito preferente. ¿Cómo se construyó esto en la República Argentina? Bueno, primero se buscó la unificación. Los legisladores dijeron, no queremos más discusión entre los privilegios del régimen general del Código y los privilegios de la ley especial, porque se generan conflictos interpretativos y pujas de intereses. Por eso lo que vamos a hacer es tomar todos los privilegios de la ley concursal y los vamos a cortar y pegar y colocarlos en el Código, y que los privilegios sean finalmente los mismos que existe cuando hay una situación de insolvencia, porque si en la situación de insolvencia es donde graduamos en la escasez quién debe cobrar primero, cuando no estamos en insolvencia y estamos in bonis, nada habrá mejor que una situación más venturosa, pero respetando el mismo orden. Y eso fue lo que se hizo, pero como siempre pasa en estas cosas, la computadora, que es del género femenino, y como tal, impredecible. No siempre cuando corta y pega, pega lo que corta. Y alguien en el medio imagina cosas. Entonces dijeron, bueno, miremos los privilegios que hay en el régimen laboral para cuidar a los trabajadores, miremos los que hay en el régimen concursal y unifiquémoslos. Y vamos a decir, en los procesos individuales, donde no hay insolvencia, rige el régimen del Código directamente. En los procesos universales, rige la ley. Y lo que está diciendo el Código es, nosotros tenemos un sistema de privilegio que va a diferir en algunas pequeñas cosas del régimen concursal, pero cuando hay concurso, olvídense del Código, rige la ley de concursos. Pero no lo dice así, sino que dice procesos universales. Y esto es complicado porque, por ejemplo, en las sucesiones también son procesos universales. Entonces, se va a aplicar el régimen de privilegios copiado de la ley de quiebras a las sucesiones y también a los procesos concursales universales, entre los cuales están no solamente el concurso preventivo y la quiebra, sino también los acuerdos preventivos extrajudiciales, más allá de que el juez no califique el privilegio, sino que en esos casos el privilegio está otorgado a través de un sistema de acuerdo entre una comunidad significativa de acreedores y la persona del deudor. Los privilegios en la ley 24.522, que es la ley de quiebras, son en principio, como se ha sostenido siempre, un orden cerrado. Pero esto no es verdad. Esto era así. Nuevas realidades están cambiando esta mirada. Por supuesto, hay una serie de normas que están allí, que no las quiero demorar con esto, están en la ponencia y aparte va a quedar aquí, porque el amigo de la cabina ya tiene esta presentación, para que todos y todas la puedan usar, porque para eso está. ¿De qué nos sirve poder escribir cosas o tener pensamientos si no los compartimos, los hacemos públicos y los, digamos, distribuimos en la comunidad que pertenecemos? Con principios que seguramente son iguales a los del régimen de Costa Rica. Los créditos privilegiados en el concurso mantienen la graduación en la quiebra, pueden acumularse preferencias, en fin. Y la extensión es un régimen que ustedes también conocerán bien. El privilegio sobre los créditos laborales se extienden, ¿no es cierto?, hasta los 2 años anteriores a la quiebra, devengados a partir del amor al empleador. Bueno, las preferencias titulares de hipoteca, guardan y demás, los intereses por 2 años también rigen y tienen su privilegio en la medida que alcance el bien. Y los privilegios generales se ejercen sobre la masa de dinero, sobre los bienes, y hay todo un ranking de aplicación que no tiene sentido que se los diga porque esta no es una clase
donde se explica un régimen, sino estamos compartiendo algunos conceptos comunes. ¿Cómo es el ranking? ¿Qué es lo que a la gente interesa? Es decir, ¿dónde estamos colocados? Y el ranking es sencillo. Primero tenemos el privilegio especial, porque es el que se va a cobrar sobre el producido de bienes particulares, sobre el producido de esos bienes, y cobran ellos. Concurren con la producción del bien, se hacen a través de concurso especial, o también están allí los créditos laborales, que los tienen sobre determinados bienes del establecimiento. Se pagan antes, por supuesto, los gastos de conservación y de justicia, que son créditos que antes se llamaban prededucibles, porque se pagan antes de que se paguen los primeros créditos privilegiados. Después cobran los acreedores del concurso, después los acreedores laborales con privilegio general, después otros acreedores que tengan privilegio general, por ejemplo el fisco, después los saldos impagos de acreedores con privilegio general par y paso con los quirografarios, ya no quedó nada ahí, los subordinados, si hay remanente, intereses suspendidos, y finalmente, si hay un remanente, se le paga al deudor. Y así hemos venido viviendo y éramos felices. Pero cuando se sanciona el código, aparecen privilegios nuevos. El crédito por expensas comunes en los edificios de propiedad horizontal o condominios. Aparece un privilegio para los dependientes ocupados por el propietario en la construcción de la obra, que no son todos los dependientes, sino tienen un privilegio especial ellos. Las contribuciones de mejoras, el derecho de anticresis, que es un derecho que había muerto en la República Argentina, un derecho real que estaba prácticamente desaparecido en los últimos 30 años y que ahora se trata de reavivar en la obra pública. Y genéricamente se incorporan aquellos privilegios del Código de Minería, una cuestión sobre la cual durante 100 años nadie había hablado y ahora vuelve a reaparecer como símbolo de la reactivación de la industria minera en la República Argentina. Ahora, ¿esto modifica o no modifica el sistema de la ley de quiebras? Porque yo digo, cambio el Código Civil, pongo esto y no lo modifica. Y este es un tema que también trae problemas, porque especialmente cuando concurren privilegios especiales sobre un bien de un mismo asiento. Yo tengo una hipoteca, pero tengo las mejoras, pero tengo el dependiente, y cuando voy a rematar no alcanza. ¿Cómo hacemos en este caso? Y entonces lo que dice el Código es, miren, en estos casos, sus propios ordenamientos. Pero ocurre que en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no hay un ordenamiento ni un régimen particular de la hipoteca, porque la hipoteca ya no está concebida como contrato, sino como derecho real. Y lo único que se dice es que puede la hipoteca ser constituida por contrato, pero no hay una regulación de la hipoteca, salvo que es un derecho real. Entonces, ¿cuál es la norma que va a regir para esto? No lo sabemos. La prenda lo mismo. Queda como derecho real, desaparece como contrato regulado. Se mantiene el warrant, los deventures, las obligaciones negociables y después están prelaciones particulares de leyes también particulares. La de navegación, aeronáutico, entidades financieras, ley de seguros y ley de minería. Esto trae una gran confusión, de muy difícil solución, en el caso concreto, donde el juez va a tener que aplicar el artículo 3, una decisión razonablemente fundada. Dos novedades que trae el Código. La forma del cómputo del privilegio dice, si se concede privilegio en relación a un determinado lapso, este se cuenta retroactivamente desde el reclamo judicial, salvo disposición legal en contrario. Y otro artículo que dice, cuando hay conflicto entre acreedores con privilegio especial, parecería que hay un tema vinculado al devengamiento de los créditos que está conectado con la temporalidad. Cuestión que es absolutamente discutible. Hay cambios estructurales entre el régimen del Código Civil y el régimen de la Ley de Concursos y Quiebras. Bueno, la primera cuestión es tener en cuenta que hay nuevos privilegios que no están en la Ley de Quiebras. Y si la Ley de Quiebras se aplica a los privilegios de la Ley de Quiebras, pero no, hay otros privilegios que no están contemplados en la Ley de Quiebras, pero que han sido incorporados, ¿actúan supletoriamente dentro del régimen de la Ley de Quiebras? Bueno, no lo sabemos. Por ejemplo, tenemos enfrentamientos,
Podríamos tener un enfrentamiento entre créditos con garantía real contra los créditos fiscales, gastos de construcción y mejora de conservación. ¿Quién ganará en esta puja? Créditos con garantía real contra los créditos laborales. ¿Quién ganará? Créditos fiscales y créditos derivados de la construcción contra los créditos laborales. ¿Quién lo sabe? No lo sabemos. Pero para que se den una idea del problema frente al cual estamos, y estamos hablando, y todavía no hemos entrado, voy a tomar un minuto nada más, en la nueva mirada, sino dentro del régimen clásico. Fíjense que yo he puesto un ejemplo quizás un poco rebuscado o absurdo, pero para que nos demos cuenta cómo es la historia. Imaginemos que se ha vendido un rodado prendado, es decir, con quiebra, que estaba afectado a la explotación de la empresa y concurren a cobrar con su privilegio un mecánico reparador del automóvil, un acreedor laboral por 4 sueldos, 2 anteriores y 2 posteriores al crédito del mecánico, el crédito fiscal posterior al crédito prendario y el crédito prendario propiamente dicho, que es una prenda con registro. Si yo aplico el Código Civil, primero cobra el mecánico, después cobra el fisco, después cobra el acreedor prendario, incluyendo las costas, los intereses anteriores, el capital y los intereses posteriores, y último, cobra el acreedor laboral por el crédito del mes 1 al 4. Pero si le aplico la ley de quiebras, primero cobra el laboral por los meses 1 y 2, después cobra el mecánico reparador, después cobra el laboral por los meses 3 y 4, después cobra el prendario con costas, intereses, capital y los intereses posteriores, y último cobra el fiscal. Fíjense las dos miradas entre el derecho ordinario y el derecho de la crisis y el conflicto que esto genera. Problemas, muchos. Cuando más de un acreedor tiene un bien, tiene un mismo bien de asiento, cuando los fondos no pueden permitir pagarles a ambos, ¿qué hago con los intereses y cómo lo computo? ¿En qué momento recibió cada crédito? Pero una vez que estamos aquí, y aunque podamos resolver esto, ahora viene una novedad sobre la que dio muy buena cuenta la doctora Boquín en sus charlas y en su presentación, que es el bloque de constitucionalidad federal. El bloque de constitucionalidad federal de la reforma del año 1994 coloca a los tratados internacionales y en especial a los tratados de derechos humanos por encima de la ley nacional. Es decir, la pirámide jurídica es la Constitución Nacional, los tratados internacionales de rango constitucional vinculados a los derechos humanos y después las leyes de la nación que están equiparadas con los otros tratados internacionales que no son de derechos humanos. Y en estos tratados aparecen nuevas cuestiones. Tenemos el convenio de la OIT, que ya tuvo un fallo de corte, que lo hizo aplicable. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Tenemos la Convención sobre la Protección de Personas Mayores. Tenemos la Convención sobre Personas con Discapacidad. Tenemos el problema de la Ley de Salud Mental. Tenemos los principios básicos y rectores en materia de derechos humanos a través de la jurisprudencia de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el principio pro homine. Tenemos el régimen concursal, tenemos el pronto pago legal para créditos laborales que tenemos en nuestra legislación y tenemos el pronto pago pretoriano, que es aquel que dispone el juez, que aunque no esté vinculado a la legislación concursal, igualmente lo hace aplicable porque considera que debe hacerlo. Y entonces, señores, ¿qué hacemos? Porque estábamos tranquilos. Privilegios solo por ley, un orden cerrado, un ranking de cómo aplico, me quedo tranquilo. Y ahora no me quedo nada tranquilo, porque este régimen cerrado y blindado se convirtió en una muralla porosa, donde va entrando gente, y donde va entrando gente mucho más simpática a los ojos del juez para resolver que los que estaban antes. Porque es como una especie de tienda de los milagros del profesor Arboló, donde todos están contando sus penas y competimos quién tiene una pena mayor. Y entonces el banco dice, yo tengo la hipoteca y voy a cobrar y tengo el asiento de mi crédito, y cuando voy a cobrar viene una persona y dice, perdón, un automóvil
de titularidad de la empresa atropelló a un niño y lo dejó cuadripléjico y ganó el juicio y tiene una sentencia. Pero usted es quirografario, no señor, porque hay una contradicción, no por la Convención de Derechos Humanos, sino por la Ley Nacional Argentina de Derechos de Niños y los Adolescentes, que dice que ante el conflicto de normas, porque la Ley de los Derechos del Niño habla del interés superior del niño respecto a las normas, de las decisiones que se toman respecto del niño. Aquí, pero nosotros tenemos una ley que claramente dice, que va más allá de lo que dice la Convención Interamericana, que ante el conflicto de los intereses del menor con cualquier otro derecho, prevalecen los intereses del menor y los jueces deben resolver el tema del menor. Y dice, perdón, entonces yo cobro hipotecario, no, váyase. La gente dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con el crédito hipotecario? Y yo le pregunto a ustedes qué harían si viene un niño cuadripléjico y está el Banco de Londres por cobrar una hipoteca y se están disputando la misma suma de dinero. Pero puede aparecer alguien y dice, perdón, yo soy anciano y estoy en estado terminal, yo estoy afectado por una enfermedad, yo tengo un problema de salud mental, ¿no es cierto? Bueno, esta mirada del principio de convencionalidad está haciendo en la República Argentina una penetración muy fuerte de la mano de otro concepto que se ha construido en este último tiempo, que no tiene un sustento jurídico muy serio, pero igual aprendido, que es el llamado el acreedor involuntario. Yo no quiero ser acreedor, pero lo soy. No quiero ser acreedor porque yo caminaba y me cayó una baldosa y yo no quería contratar para usted, pero bueno, ahora estoy quebrado, le toco una parte. No, yo cobro todo porque no tengo nada que ver con usted. A mí me pisó un camión, a mí una clínica no me proveyó medicamento, me medicaron equivocadamente, me dejaron una lesión, me enloquecieron. Y aparecen otras convenciones. Fui víctima de un trato degradante. Soy víctima de un delito de lesa humanidad. Sufrí tortura, maltrato, esa lesión. Y vienen a concurrir sin nada que diga que tienen un privilegio, sin ninguna norma expresa que los apoye, pero con un conjunto de redes de protección de derechos humanos que invaden sobre el régimen de privilegios y cambian totalmente la paridad de los acreedores sin que se pueda generar un pronóstico previo ni formular siquiera cercanamente cuál será el resultado del debate a la hora del fallo, porque los tribunales no se ponen de acuerdo. El Ministerio Público con la doctora Gabriela Boquín muy valientemente están luchando y empujando por imponer estos conceptos. Los tribunales se resisten. La doctrina se resiste, los operadores políticos se resisten, los organismos de derechos humanos están a favor. Los intérpretes de las normas están divididos, la doctrina también lo está. Y aparte se generan otras preferencias. Hay otros créditos, intereses en el concurso y en la quiebra, en determinados supuestos que también se van incorporando y hacen crecer un privilegio que originariamente era menor. ¿Cuál es el sentido de la ponencia? Alertar. Señores, si pisábamos un piso firme, sepamos que hoy estamos pisando un piso flotante. Tenemos que estar inquietos, tenemos que estar atentos, se celebran los fallos, pero irremediablemente no va a poder por el momento generarse ni una tendencia uniforme, ni una seguridad en la interpretación, sino que falta mucho camino para andar y me parece que el juez, todo esto se resumirá al momento de resolver en el artículo 3 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación que dice, señor juez, frente a esta situación, este conflicto, este problema de normas encontradas, de intereses enfrentados, dicte una resolución y una sentencia razonablemente fundada. Muchísimas gracias.